haces mi día tan especial. Te amo, te amo. Marido la traicionó con una colega de trabajo ante ella. Su venganza tuvo un sabor mejor que el amor. El salón del Hotel Fontainebleau brillaba con luces doradas que se reflejaban en las copas de champán y en los vestidos de las mujeres que reían sin preocupaciones. Lorena Ávila estaba de pie junto a la barra, con su vestido negro elegante que había elegido esa mañana pensando que la haría sentir poderosa, invencible. Pero en ese momento, mientras sus ojos castaños observaban la escena que se desarrollaba a unos metros de distancia, sintió que el mundo entero se detenía. Su esposo Héctor tenía el brazo sobre el respaldo de la silla de Sabrina Torres. Esa mujer de cabello castaño con mechas californianas y sonrisa calculadora. Ella se inclinaba hacia él, susurrándole algo al oído con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. Y entonces sucedió. Sabrina puso su mano sobre el muslo de Héctor. Él no la quitó. Al contrario, cubrió esa mano con la suya, como si fuera lo más natural del mundo, como si Lorena no existiera, como si los 5 años de matrimonio no significaran nada. El corazón de Lorena latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Sus manos temblaban sosteniendo la copa de vino que ya no recordaba haber tomado. Y cuando Héctor volteó y sus ojos se encontraron con los de ella, hubo un segundo de pánico en su rostro. Pero luego, con un descaro que la dejó congelada, él le sonrió y levantó su copa en un brindis casual. Lorena supo en ese instante que su vida perfecta acababa de hacerse pedazos y que todos en esa sala lo habían visto. Pero volvamos al principio, a ese momento en que Lorena Ávila todavía creía que su vida era digna de envidia. 3 meses antes de esa noche devastadora, ella despertaba cada mañana en su departamento de Brickell, con vista panorámica a la bahía de Miami. El sol entraba por los ventanales de piso a techo, iluminando los muebles minimalistas que había elegido con tanto cuidado. A sus 33 años, Lorena había construido exactamente la vida que siempre había soñado. Era gerente de marketing en una de las multinacionales más prestigiosas de la ciudad, una empresa que manejaba cuentas multimillonarias y que tenía oficinas en 20 países. Ella era la responsable de las estrategias digitales para toda la región latinoamericana, un puesto que había conseguido después de años de trabajo duro, noches sin dormir y una dedicación que pocas personas estaban dispuestas a dar. Su reputación en la empresa era impecable. Todos la conocían como la mujer de los ojos intensos que notaba cada detalle, que nunca dejaba pasar un error y que tenía un instinto de mercado que parecía casi sobrenatural. Era meticulosa, observadora, de esas personas que podían leer una sala con solo entrar y saber exactamente quién era aliado y quién era competencia. Pero también sabía elegir sus batallas. No era de las que armaban escándalos por tonterías. Lorena medía cada palabra, cada movimiento. Y eso la hacía respetada, incluso temida por algunos. Héctor Ramírez, su esposo, era todo lo contrario en apariencia, pero igual de exitoso. Él era el director de creación de la misma empresa, el hombre que todos querían tener en sus proyectos, porque sus ideas siempre eran innovadoras, atrevidas, efectivas, alto, de complexión atlética gracias a sus rutinas obsesivas en el gimnasio, con ese tipo de sonrisa que convencía hasta al cliente más difícil. Héctor era puro carisma. Sabía cómo entrar a una sala y hacerse notar, cómo contar una historia que mantuviera a todos en el borde de sus asientos, cómo hacer que las personas sintieran que sus ideas eran las mejores que habían escuchado en años. Tenía 36 años y estaba en la cima de su carrera. Todos asumían que pronto sería promovido a un puesto ejecutivo más alto. Y Lorena estaba orgullosa de él. Juntos formaban la pareja perfecta del piso 12 de las oficinas corporativas en Brickell Avenue.
Eran esa pareja que todos señalaban como el ejemplo del éxito profesional y personal. Los invitaban a todas las cenas importantes, a los cócteles con clientes, a los eventos de la industria. Lorena y Héctor eran el estándar de lo que significaba tenerlo todo. Las mañanas de Lorena seguían un ritual que nunca variaba. Se despertaba a las 5:30 de la mañana, mucho antes de que Héctor abriera los ojos. Se preparaba un café negro, sin azúcar, y se sentaba en la terraza del departamento con su laptop para revisar los correos que habían llegado durante la noche desde las oficinas de Europa y Asia. A las 6:15 bajaba al gimnasio del edificio para hacer media hora de cardio en la caminadora, siempre viendo las noticias en la televisión montada en la pared. A las 7 estaba de vuelta en el departamento. Se duchaba, se vestía con alguno de sus trajes sastre que guardaba perfectamente organizados por color en su closet. Se maquillaba con precisión y salía en su BMW plateado hacia las oficinas. Llegaba siempre a las 8 en punto. Héctor, en cambio, era más relajado con los horarios. Él llegaba entre las 9 y las 10, siempre con alguna excusa creativa sobre una reunión matutina con un cliente en algún café de Wynwood o una sesión de fotos para una campaña en South Beach. Lorena no cuestionaba, confiaba en él. Esa confianza era el cimiento de sus 5 años de matrimonio. Habían construido algo sólido, o al menos eso creía ella. Pero todo comenzó a cambiar 3 meses antes del evento que destrozaría su mundo. Fue un martes por la tarde cuando Lorena notó la primera grieta. Estaban en casa, cada uno en su espacio. Ella revisaba unos reportes de ventas en el comedor y Héctor estaba en el sofá de la sala con su celular. Lorena escuchó el sonido de una notificación, ese tono particular de WhatsApp que todos conocen. Héctor tomó el teléfono con una rapidez que llamó su atención. Y entonces vio algo que nunca había visto antes. Él sonrió al leer el mensaje. No fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa cómplice, de esas que guardas para alguien especial. Y después de leer, se levantó del sofá y salió al balcón para contestar la llamada que entró segundos después. Lorena sintió un pequeño tirón en el estómago, algo que no supo identificar en ese momento. Pero lo dejó pasar. Tal vez era un amigo, tal vez era algo del trabajo. No tenía por qué sospechar de su esposo. Los días siguientes trajeron más señales. Héctor empezó a llegar más tarde a casa, siempre con explicaciones que sonaban razonables. Reuniones con clientes que se extendían más de lo planeado. Sesiones de lluvia de ideas con el equipo creativo que terminaban en cenas de trabajo. Llamadas urgentes que tenía que atender saliendo de la recámara o del baño. Y su celular, que antes dejaba tirado en cualquier lugar, ahora siempre estaba con él, siempre con la pantalla hacia abajo. Lorena empezó a notar todo esto, pero se decía a sí misma que estaba exagerando, que el estrés del trabajo la estaba volviendo paranoica, que no podía convertirse en esa esposa insegura que revisa los teléfonos y arma escenas de celos sin motivo. Ella era más inteligente que eso, ella era más fuerte que eso, pero entonces apareció Sabrina Torres. O mejor dicho, Lorena empezó a notar su presencia de una manera que no había notado antes. Sabrina llevaba 6 meses trabajando en la empresa como coordinadora de proyectos creativos, directamente bajo la supervisión de Héctor. Tenía 29 años, era delgada, con una figura que claramente trabajaba en el gimnasio con dedicación. Su cabello castaño siempre llevaba esas mechas californianas que estaban de moda, y su ropa era ajustada, provocativa, pero sin cruzar la línea de lo inapropiado para la oficina. Sabrina tenía una risa estridente que se escuchaba por todos los pasillos del piso 12, y en las reuniones Lorena empezó a notar algo. Sabrina siempre encontraba la forma de sentarse junto a Héctor. Siempre hacía comentarios que lo hacían reír. Siempre tocaba su brazo cuando decía algo gracioso.
Siempre se quedaba después de las juntas para preguntarle sobre detalles del proyecto. Lorena observaba todo esto con esa capacidad analítica que la había hecho exitosa en su carrera. Y no le gustaba lo que veía. Una tarde de jueves, Lorena salió de una reunión antes de lo planeado. Necesitaba hablar con Héctor sobre la campaña de lanzamiento del próximo trimestre, así que decidió pasar por el área de diseño donde él solía trabajar. Cuando llegó a la sala de juntas de cristal que los creativos usaban para sus sesiones, vio algo que hizo que se detuviera en seco. Héctor y Sabrina estaban solos adentro, inclinados sobre una laptop. Pero no era la laptop lo que llamó la atención de Lorena. Era la proximidad de sus cuerpos. Estaban demasiado cerca. La mano de Héctor descansaba en el respaldo de la silla de Sabrina, y cuando ella volteó para decirle algo, sus caras quedaron a centímetros de distancia. Hubo algo en la forma en que se miraron que Lorena reconoció de inmediato. Era deseo, puro y sin disimular. Sabrina tenía esa mirada que una mujer tiene cuando quiere a un hombre. Y Héctor tenía esa sonrisa que un hombre tiene cuando sabe que una mujer lo desea. Lorena no entró a la sala. Se quedó ahí parada, del otro lado del cristal, observando. Ninguno de los dos la vio. Estaban demasiado absortos en su propia burbuja. Después de unos segundos que se sintieron como horas, Lorena dio media vuelta y regresó a su oficina. Se sentó en su silla de cuero negro y se quedó mirando la pantalla de su computadora sin ver realmente nada. Su mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Era su imaginación o realmente estaba pasando algo entre su esposo y esa mujer? Las preguntas se agolpaban una tras otra sin darle respiro. Esa noche, Lorena no pudo dormir. Se quedó acostada boca arriba, mirando el techo de la recámara mientras Héctor dormía profundamente a su lado. Escuchaba su respiración pausada, casi ronquidos, y se preguntaba cómo podía estar tan tranquilo. ¿Era porque no tenía nada que esconder? ¿O porque era tan bueno mintiendo que ya ni siquiera le pesaba la conciencia? Lorena giró la cabeza para mirarlo. En la oscuridad apenas podía distinguir su perfil. Ese hombre con el que se había casado 5 años atrás en una ceremonia en Key Biscayne, rodeados de amigos y familia. Ese hombre que le había prometido amor eterno frente al océano. Ese hombre que ahora tal vez estaba compartiendo miradas cómplices con otra mujer. A la mañana siguiente, Lorena tomó una decisión. No sería de esas esposas que acusan sin pruebas. No armaría un escándalo basándose en suposiciones. Si algo estaba pasando, necesitaba estar segura. Necesitaba evidencia. Así que comenzó a observar con más atención, con esa misma capacidad analítica que usaba para descifrar tendencias de mercado y comportamientos de consumidores. Empezó a fijarse en los horarios de Héctor. Notó que los martes y jueves siempre llegaba tarde a casa. Notó que esos mismos días, cuando pasaba por el área de diseño, Sabrina también estaba trabajando hasta tarde. Revisó los extractos de la tarjeta de crédito compartida que tenían. Encontró cargos en restaurantes donde supuestamente Héctor tenía reuniones de trabajo. Pero los montos eran para 2 personas, no para grupos. Cenas de $150, $200, vino caro, postres. El tipo de cenas que uno tiene en una cita, no en una junta de negocios. Lorena guardó toda esa información en su mente como si fueran piezas de un rompecabezas. Todavía no veía la imagen completa, pero sabía que estaba ahí. Intentó hablar con Héctor de forma sutil. Una noche, mientras cenaban comida tailandesa que ella había ordenado de su restaurante favorito en Coral Gables, sacó el tema con cuidado. Estaban sentados en la mesa del comedor, con las cajas de cartón entre ellos y el olor a curry llenando el departamento. Héctor revisaba su celular mientras comía, como siempre hacía últimamente. Lorena tomó un sorbo de su agua con gas y dijo, tratando de sonar casual, ¿cómo iba el proyecto con Sabrina? Héctor apenas levantó la vista de la pantalla. Respondió que bien.
que Sabrina era buena en lo que hacía, que aprendía rápido. Lorena sintió como esas palabras se le clavaban como pequeñas astillas. «Aprende rápido», añadió, intentando mantener el tono ligero, que parecía que pasaban mucho tiempo juntos. Y ahí fue cuando Héctor se rió. Pero no fue una risa genuina. Fue una risa condescendiente, de esas que usan los hombres cuando quieren hacer sentir a una mujer que está exagerando. Le dijo que si ya iba a empezar con eso, que Sabrina era su subordinada, que era su trabajo supervisarla, que no podía estar celosa de cada mujer con la que él trabajaba. Lorena se quedó callada, pero la forma en que Héctor desvió la mirada después de decir eso le confirmó todo lo que necesitaba saber. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa para Lorena. Cada mañana se levantaba, seguía su rutina, iba a la oficina, dirigía reuniones, aprobaba campañas, sonreía a sus colegas, pero por dentro se estaba desmoronando. Cada vez que veía a Héctor y Sabrina interactuar en los pasillos, cada risa compartida, cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, era como recibir una pequeña puñalada. Y lo peor era que nadie más parecía notarlo. O tal vez sí lo notaban y simplemente fingían no ver, como suele pasar en las oficinas cuando hay un romance ilícito. Nadie quiere ser el que dice algo. Nadie quiere meterse en problemas. Así que todos miran hacia otro lado y siguen con sus vidas como si nada estuviera pasando. Lorena empezó a sentir que se estaba volviendo loca. Tal vez realmente estaba exagerando. Tal vez su inseguridad la estaba cegando. Tal vez Héctor tenía razón y ella estaba creando un problema donde no lo había. Pero entonces llegó la invitación al evento corporativo anual. Todos los empleados de nivel gerencial o superior estaban invitados a la celebración en el Hotel Fontainebleau para festejar los resultados del trimestre y anunciar las nuevas estrategias para el año siguiente. Era el evento más importante de la empresa, donde todos se vestían con sus mejores galas y se mezclaban con los ejecutivos de más alto nivel, con clientes importantes, con inversionistas. Era una noche para brillar, para hacer networking, para recordarle a todos por qué merecías estar ahí. Lorena decidió que esa noche sería diferente. Se compró un vestido negro nuevo, elegante pero sensual, que la hacía sentir poderosa. Se arregló el cabello en ondas suaves que caían sobre sus hombros. Se maquilló con más cuidado de lo usual, resaltando sus ojos castaños intensos. Cuando se miró al espejo antes de salir, vio a la mujer exitosa que era. Vio a la gerente de marketing que manejaba cuentas millonarias. Vio a la esposa que había construido una vida envidiable. Y se dijo a sí misma que esa noche todo estaría bien, que Héctor la vería y recordaría por qué se había casado con ella, que tal vez, solo tal vez, sus sospechas habían sido infundadas. Cuando llegaron al salón del Hotel Fontainebleau, el lugar los recibió con un despliegue de lujo que quitaba el aliento. Luces doradas se reflejaban en los enormes candelabros de cristal que colgaban del techo. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y centros de mesa con rosas blancas y velas flotantes. Había una barra libre con bartenders preparando cócteles sofisticados. Una pista de baile donde ya algunos colegas se movían al ritmo de una banda de jazz en vivo. El murmullo de conversaciones, risas y el tintineo de copas llenaba el ambiente. Héctor tomó la mano de Lorena al entrar y por un momento ella sintió un destello de esperanza. Tal vez esta noche podrían reconectarse. Tal vez podrían recordar lo que habían sido antes de que todo se complicara. Pero esa esperanza duró exactamente 30 minutos. Lorena estaba conversando con el director de finanzas junto a la barra, discutiendo sobre los números del último trimestre, cuando escuchó esa risa, la risa de Sabrina. Era imposible no reconocerla, estridente y calculada. Lorena volteó instintivamente y la vio en una de las mesas del fondo. Sabrina
Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba muy poco a la imaginación, con un escote pronunciado y una abertura en el muslo que llegaba peligrosamente alto. Su cabello caía en ondas perfectas y su maquillaje era dramático, diseñado para llamar la atención. Y junto a ella, recargado con una confianza que rozaba la arrogancia, estaba Héctor. Lo que Lorena presenció en los siguientes minutos se grabaría en su memoria para siempre, como una película en cámara lenta que no podía detener. Héctor tenía su brazo sobre el respaldo de la silla de Sabrina en una postura que era demasiado casual, demasiado íntima. Sabrina se inclinaba hacia él, susurrándole algo al oído. Él sonreía, esa sonrisa que Lorena conocía tan bien porque había sido dirigida a ella miles de veces, la sonrisa de conquista. La sonrisa que Héctor usaba cuando quería seducir. Y entonces Sabrina hizo algo que hizo que el corazón de Lorena se detuviera por completo. Puso su mano sobre el muslo de Héctor. No fue un roce accidental, fue deliberado, posesivo. Y Héctor no la quitó. Al contrario, cubrió esa mano con la suya, entrelazando sus dedos de una forma que no dejaba lugar a ninguna duda. El salón seguía lleno de gente riendo, brindando, conversando. La banda de jazz tocaba una versión suave de alguna canción que Lorena no podía identificar porque todos sus sentidos estaban enfocados en esa mesa, en esas dos personas que estaban destruyendo su vida frente a una audiencia de colegas. El sonido se volvió lejano, distorsionado, como si Lorena estuviera sumergida bajo el agua. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos en el salón podían escucharlo. Sus manos temblaban sosteniendo la copa de vino tinto que no recordaba haber tomado de la barra. Y entonces sucedió lo peor. Héctor volteó. Sus ojos se encontraron con los de Lorena. Por una fracción de segundo, ella vio pánico en su rostro. Un destello de culpa, de ser descubierto. Pero luego, en un giro que la dejó completamente helada, Héctor recuperó su compostura. Le sonrió, una sonrisa casual, como si nada estuviera pasando, y levantó su copa en un brindis hacia ella, como si estuviera saludando a un colega más en la fiesta. Lorena sintió que el piso se abría bajo sus pies. No podía respirar. Literalmente sentía que el aire no llegaba a sus pulmones. No podía moverse. Sus piernas parecían de plomo, y lo peor de todo era que sabía, con una certeza absoluta, que no era la única que había visto lo que acababa de pasar. Varias personas a su alrededor habían notado la escena. Veía sus miradas de reojo, los murmullos discretos que compartían con quien tenían al lado, las expresiones incómodas de quienes no sabían dónde mirar. Todos habían visto a Héctor Ramírez, el director de creación, coqueteando descaradamente con Sabrina Torres, mientras su esposa estaba a unos metros de distancia. La humillación no era solo privada, era pública, era total, y todos en esa sala fingirían al día siguiente que no habían visto nada. Entonces cuéntanos, querido espectador, ¿desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leer sus comentarios, saber de qué parte del mundo nos acompañan mientras compartimos estas historias de vida, de traiciones y de cómo algunas personas deciden levantarse después de tocar fondo. Déjanos tu comentario, porque cada historia que contamos es también un pedacito de las experiencias que todos, de alguna forma, hemos vivido o temido vivir. Lorena Ávila regresó a casa esa noche del evento corporativo en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Héctor manejaba el auto con una tranquilidad que rayaba en lo obsceno, tarareando la melodía del jazz que habían escuchado en el salón, como si nada hubiera sucedido. Ella miraba por la ventana, viendo las luces de Miami pasar como destellos borrosos, sintiendo cómo cada fibra de su ser quería explotar, quería gritar, quería exigir explicaciones, pero no lo hizo. Algo en su interior, esa parte analítica y estratégica que la había llevado a la cima de su carrera,
Le susurró que el silencio sería más poderoso que cualquier confrontación impulsiva. Cuando llegaron al departamento, Lorena se quitó los tacones en la entrada. Caminó directo a la recámara, se desmaquilló en el baño sin decir una palabra y se metió a la cama dándole la espalda a Héctor. Él entró minutos después, se cambió y se acostó como si fuera una noche cualquiera. Incluso intentó acercarse a ella, poner su mano en su cadera, pero Lorena se hizo a un lado con un movimiento sutil que él no cuestionó. A la mañana siguiente, cuando Héctor despertó, Lorena ya no estaba. Había salido a correr antes del amanecer, algo que no hacía desde hacía meses. Necesitaba despejar su mente, necesitaba procesar lo que había visto sin la presencia de él contaminando su espacio. Durante los días siguientes, Lorena mantuvo una fachada de normalidad que requería cada gramo de su fuerza de voluntad. Iba al trabajo, saludaba a Héctor con un beso en la mejilla antes de que cada uno se fuera a su área. Participaba en reuniones, revisaba estrategias de marketing, aprobaba campañas, pero por dentro, su mente estaba trabajando en otra cosa completamente diferente. Estaba construyendo un plan. Observaba cada movimiento de Héctor con una claridad nueva, como si antes hubiera estado viendo a través de un cristal empañado y ahora todo fuera nítido. Notaba cómo él revisaba su celular con más frecuencia, cómo sonreía al leer ciertos mensajes, cómo salía al balcón para contestar llamadas. Y Lorena no decía nada, no preguntaba, no acusaba. Su silencio era deliberado, calculado. Era el silencio de un jugador de ajedrez que está planeando su siguiente movimiento mientras el oponente cree que ha ganado la partida. Héctor, por su parte, interpretó ese silencio de la peor manera posible para él y la mejor para Lorena. Asumió que su esposa no había visto lo que pasó en el evento, o que si lo había visto, había decidido ignorarlo. Tal vez pensó que Lorena era una de esas esposas que prefieren fingir demencia antes que enfrentar una verdad incómoda. Tal vez creyó que ella valoraba más la estabilidad de su matrimonio y su imagen pública que su propia dignidad. Sea cual fuera su razonamiento, Héctor comenzó a actuar con menos cuidado. Sus mensajes con Sabrina se volvieron más frecuentes y menos discretos. Sus salidas nocturnas ya ni siquiera venían acompañadas de excusas elaboradas. Un simple «voy a tener que quedarme tarde» o «tengo una cena de trabajo» era suficiente. Y Lorena asentía, le deseaba buena suerte con su junta y seguía con lo que estuviera haciendo. Héctor estaba tan convencido de que tenía todo bajo control que no notaba la trampa que se estaba tejiendo a su alrededor. Sabrina Torres también se volvió más atrevida. En las reuniones del departamento creativo ya no se molestaba en disimular su cercanía con Héctor. Se sentaba junto a él, le pasaba notas durante las presentaciones, reían de chistes internos que nadie más entendía. En el comedor de la empresa, almorzaban juntos en una mesa apartada, con las cabezas inclinadas en conversaciones que parecían demasiado íntimas para ser profesionales. Algunos colegas comenzaron a hacer comentarios en voz baja, en la máquina de café, en los pasillos, en los baños. Todos sabían que algo estaba pasando entre el director de creación y su coordinadora de proyectos. Y todos se preguntaban si la esposa de Héctor, esa gerente de marketing tan inteligente y observadora, realmente no se había dado cuenta o simplemente estaba eligiendo no ver. Pero Lorena lo veía todo. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa cómplice. Lo archivaba todo en su mente como evidencia para un juicio que aún no había comenzado, pero que sabía que llegaría. Una tarde de miércoles, mientras Lorena trabajaba en su oficina revisando los números de una campaña digital, recibió un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Era breve y directo. «Hola Lorena, soy Claudio Ortega. Sé que han pasado años, pero me gustaría invitarte a un café si tienes tiempo.
Me encantaría ponernos al día. Lorena miró el mensaje durante varios segundos antes de responder. Claudio Ortega. El nombre trajo consigo una ola de recuerdos de sus años en la universidad. Claudio había sido su compañero en varias clases de la carrera de administración de empresas. Era callado, brillante, de esos estudiantes que siempre sacaban las mejores calificaciones sin presumir. Lorena recordaba que él siempre había sido amable con ella, que en más de una ocasión le había ayudado con proyectos complicados, que en las fiestas de la facultad solía quedarse conversando con ella cuando los demás estaban borrachos gritando. Había algo en Claudio que siempre le había parecido confiable, y aunque nunca había pasado nada romántico entre ellos, Lorena sabía que él había sentido algo más que amistad. Se notaba en la forma en que la miraba, en cómo siempre estaba dispuesto a ayudarla, en esa atención especial que le dedicaba. Pero Lorena en esos tiempos estaba enfocada en su carrera y después conoció a Héctor y todo lo demás quedó en el olvido. Lorena respondió al mensaje aceptando la invitación. Quedaron de verse al día siguiente en un café pequeño en Coral Gables, lejos de las zonas donde podrían encontrarse con colegas de la empresa. Cuando Lorena llegó al lugar, Claudio ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana. Había cambiado en los años que no se veían, pero de buena manera. Seguía siendo delgado, de estatura media, con lentes de pasta que le daban un aire intelectual. Pero ahora había una seguridad en su postura que no tenía en la universidad. Se levantó cuando la vio entrar y le dio un abrazo cordial. Ordenaron sus cafés y comenzaron a conversar sobre los años que habían pasado. Claudio le contó que se había especializado en derecho corporativo, que trabajaba como abogado para una firma grande en Brickell, que manejaba casos de fusiones, adquisiciones y conflictos laborales. Lorena le habló sobre su carrera en marketing, sobre su puesto actual, sobre los proyectos que manejaba. Fue una conversación ligera al principio, llena de sonrisas y nostalgia, pero entonces Claudio la miró con esos ojos atentos que ella recordaba y le preguntó cómo estaba realmente. Y algo en la forma en que lo preguntó, con genuina preocupación, hizo que la máscara de Lorena se resquebrajara por primera vez en semanas. Ella no lloró. Lorena Ávila no era de las que lloraban en lugares públicos, pero le contó. Le contó sobre Héctor, sobre Sabrina, sobre el evento en el hotel, sobre la humillación pública. Le contó sobre el silencio que había elegido como estrategia, sobre cómo estaba procesando su dolor en privado mientras fingía que todo estaba bien. Y Claudio escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados, con una expresión que mezclaba empatía y algo que parecía indignación contenida. Cuando Lorena terminó de hablar, hubo un momento de silencio en el que solo se escuchaba el murmullo de las otras conversaciones en el café y el sonido de la máquina de espresso. Entonces Claudio se inclinó hacia adelante y dijo algo que cambiaría el curso de todo. Si lo que quieres es salir de esto con dignidad y con ventaja, necesitas documentación, necesitas evidencia y necesitas saber exactamente cuáles son tus derechos y las vulnerabilidades de él. Lorena lo miró fijamente y supo en ese momento que Claudio sería su aliado en esto, no solo porque era abogado y sabía cómo funcionaban estas cosas, sino porque ella podía ver en sus ojos que él estaría de su lado sin hacer preguntas, sin juzgarla, sin esperar nada a cambio más que verla recuperar su poder. A partir de ese día, Lorena y Claudio comenzaron a reunirse regularmente, siempre en lugares discretos, siempre fuera del horario laboral, siempre con la excusa de que eran viejos amigos poniéndose al día. Claudio le explicó que en casos de infidelidad con colegas de trabajo, especialmente cuando había una relación de jerarquía como la de Héctor y Sabrina, existían implicaciones legales y corporativas que podían ser aprovechadas. Le habló sobre políticas de conducta ética que todas las empresas grandes tenían,
sobre conflictos de interés, sobre acoso laboral, sobre favoritismo. Le dijo que si Lorena quería construir un caso, necesitaban 3 cosas: evidencia de la relación, prueba de que esa relación estaba afectando decisiones profesionales y testimonios de personas que hubieran sido perjudicadas o que se sintieran incómodas con la situación. Lorena se puso a trabajar con la precisión de una cirujana. Comenzó por los correos electrónicos. Tenía acceso a la cuenta de correo corporativo de Héctor, porque años atrás, cuando recién se habían casado, él le había dado sus contraseñas para que pudiera ayudarlo con algunas presentaciones cuando viajaba. Héctor nunca había cambiado esas contraseñas porque asumía que Lorena no tenía razón para revisarlas. Grave error. Lorena entró al sistema una noche mientras Héctor dormía, usando su propia laptop desde la sala del departamento. Comenzó a revisar los correos entre Héctor y Sabrina de los últimos 6 meses. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas y le dio mucho más material del que esperaba. Había mensajes que claramente cruzaban la línea de lo profesional. Aprobaciones de presupuestos para proyectos de Sabrina que otros coordinadores no recibían. Aumentos de salario que no estaban justificados por su antigüedad o desempeño. Correos con lenguaje coqueto, con insinuaciones apenas veladas. Y lo mejor de todo para los propósitos de Lorena, había evidencia de que Héctor había rechazado propuestas de otros miembros del equipo creativo para favorecer las ideas de Sabrina, incluso cuando las de ella eran objetivamente inferiores. Lorena descargó todo. Cada correo relevante fue guardado en una carpeta encriptada en la nube. Después, revisó los registros de gastos corporativos. Encontró múltiples cenas cargadas a la cuenta de la empresa que supuestamente eran reuniones de trabajo, pero los restaurantes elegidos eran románticos, caros, del tipo donde uno va en una cita, no a discutir estrategias de campaña. Había cargos en hoteles. Héctor había justificado algunos como necesarios para sesiones creativas extendidas o para recibir a clientes de fuera de la ciudad. Pero cuando Lorena cruzó las fechas, descubrió que esos días no había clientes visitando. Y en varios de esos cargos había 2 habitaciones reservadas, pero solo una factura a nombre de la empresa. La otra habitación la pagaba Sabrina, supuestamente. O tal vez solo era una habitación y la otra reserva era una pantalla. Lorena documentó todo con capturas de pantalla, con notas detalladas, con fechas y montos exactos, pero la evidencia documental no era suficiente. Claudio le explicó que necesitaban testimonios. Necesitaban que otras personas dentro de la empresa confirmaran que habían notado la relación, que se habían sentido incómodas con ella o que habían sido perjudicadas profesionalmente por el favoritismo de Héctor hacia Sabrina. Esto era más delicado porque requería que Lorena hablara con colegas sin revelar sus verdaderas intenciones. Necesitaba ser sutil, así que comenzó con conversaciones casuales en el comedor, en la máquina de café, en los pasillos. Le preguntaba a diseñadores del equipo de Héctor cómo iban sus proyectos, si sentían que tenían las mismas oportunidades que otros, si habían notado cambios en la dinámica del departamento. Y para su sorpresa, no tuvo que presionar mucho. La gente quería hablar. Estaban frustrados. Un diseñador gráfico llamado Mateo le confió durante un almuerzo que había presentado 3 propuestas para la campaña de un cliente importante y las 3 habían sido rechazadas por Héctor sin una explicación real. Después descubrió que la propuesta que se aprobó era de Sabrina y era casi idéntica a una de las suyas, solo que con pequeños cambios cosméticos. Otra colega, una directora de arte llamada Patricia, le contó que había solicitado un aumento basándose en sus 5 años en la empresa y sus excelentes evaluaciones, pero se lo negaron argumentando restricciones presupuestarias. 2 semanas después, Sabrina recibió un aumento del 15% a pesar de llevar solo 6 meses en la empresa.
Patricia estaba indignada, pero no sabía con quién hablar, porque Héctor era quien manejaba las decisiones de su departamento y el director de recursos humanos era amigo personal de él. Lorena escuchó estas historias con expresión empática pero neutral, sin revelar que estaba recolectando munición. Le preguntó a cada persona si estarían dispuestas a poner sus quejas por escrito si alguna vez se abriera una investigación interna. La mayoría dijo que sí. Algunos incluso le preguntaron si ella sabía algo, si había forma de reportar lo que estaba pasando sin arriesgar sus empleos. Lorena les dijo que investigaría, que tal vez había canales en recursos humanos o con la junta directiva, pero que necesitaban ser pacientes y estratégicos. Claudio revisó todo el material que Lorena había recopilado durante sus reuniones en el café. Extendió los documentos impresos sobre la mesa, leyó los correos, estudió los registros de gastos, tomó notas en su libreta legal. Después de 1 hora de análisis silencioso, levantó la vista y le dijo a Lorena que tenían un caso sólido. Había violaciones claras a la política de ética corporativa. Había evidencia de conflicto de interés. Había documentación de favoritismo que perjudicaba a otros empleados. Y lo más importante, había un patrón de comportamiento que mostraba que Héctor estaba usando su posición de poder para beneficiar a alguien con quien tenía una relación personal inapropiada. Esto no solo era motivo para una investigación interna, sino que podría resultar en acciones disciplinarias serias, incluyendo la terminación de su contrato. Pero Claudio también le advirtió que necesitaban ser cuidadosos con el timing. Si presentaban el caso demasiado pronto, Héctor podría adelantarse y crear su propia narrativa. Si esperaban demasiado, podrían perder oportunidades o Héctor podría hacer algo que complicara las cosas aún más. Necesitaban el momento perfecto, y ese momento llegaría pronto. La empresa estaba en proceso de negociar una fusión con un grupo internacional. Como parte de esa fusión, habría una reestructuración completa de los puestos ejecutivos. Habría una junta con el Comité Internacional, donde se presentarían los perfiles de todos los candidatos para las nuevas posiciones de liderazgo. Héctor estaba siendo considerado para director de operaciones. Era el ascenso que había estado esperando durante años. Sería anunciado en esa junta frente a inversionistas, ejecutivos de la empresa matriz y prensa especializada. Sería su momento de gloria. Claudio le sugirió a Lorena que ese sería el momento ideal para actuar. Preparar un informe completo sobre conducta ética y transparencia corporativa, disfrazado como una iniciativa de mejora para la empresa fusionada, pero que incluyera como casos de estudio los problemas que había identificado en el departamento de Héctor. Enviarlo directamente al Comité Internacional, que no tenía lealtades personales dentro de la empresa local y que estaría muy interesado en evitar escándalos que pudieran afectar la fusión. Era arriesgado, pero si funcionaba, Héctor no solo perdería su ascenso, sino que quedaría expuesto frente a las personas más importantes de la organización. Lorena pasó las siguientes 2 semanas trabajando en ese informe con la ayuda de Claudio. Fue meticulosa, profesional, cuidadosa de no hacer acusaciones directas, sino de presentar hechos y patrones que hablaran por sí mismos. Incluyó secciones sobre la importancia de la transparencia en las relaciones laborales, sobre cómo el favoritismo erosiona la moral del equipo, sobre las políticas necesarias para prevenir conflictos de interés. Y luego, como ejemplos concretos, incluyó casos anónimos que cualquiera dentro de la empresa podría identificar, como el departamento de Héctor y la situación con Sabrina. Adjuntó evidencia documental, testimonios confidenciales y recomendaciones para investigaciones internas. El día que Lorena envió ese informe al Comité Internacional, sintió una mezcla de terror y liberación. No había vuelta atrás. Había lanzado la primera piedra y ahora solo quedaba esperar para ver cómo caían las demás. Esa noche,
Cuando llegó a casa, Héctor estaba en el sofá viendo un partido de basquetbol, con una cerveza en la mano y completamente ajeno a la tormenta que estaba por desatarse sobre él. Le preguntó a Lorena cómo le había ido el día. Ella respondió que bien, que había sido productivo. Se sirvió una copa de vino blanco y se sentó en el balcón a mirar las luces de Miami brillando en la oscuridad. Y por primera vez en meses, Lorena Ávila sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de anticipación. La sonrisa de alguien que sabe que está a punto de ganar una guerra que su oponente ni siquiera sabía que estaba peleando. Las cosas entre Héctor y Sabrina comenzaron a complicarse de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Lo que empezó como un romance de oficina emocionante, lleno de adrenalina y encuentros secretos, ahora empezaba a mostrar grietas que ni todo el maquillaje corporativo podía ocultar. Sabrina Torres no era de las mujeres que se conformaban con ser la amante escondida. Ella tenía planes más ambiciosos, visiones más grandes de lo que su futuro debería ser. Y en esos planes, Héctor Ramírez no figuraba como el hombre casado que se escapaba para verla en hoteles discretos. Figuraba como su esposo, como el director de operaciones de una multinacional prestigiosa, como el hombre que la llevaría a cenas con ejecutivos importantes y a viajes de negocios a Europa. Sabrina quería el paquete completo y lo quería ahora. Una tarde de viernes, después de que todos en la oficina se habían ido, Sabrina entró a la oficina de Héctor sin tocar. Él estaba revisando unas presentaciones para la junta del lunes cuando ella cerró la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Héctor levantó la vista y supo de inmediato que venía una conversación difícil. Sabrina se cruzó de brazos y le preguntó sin rodeos cuándo iba a pedirle el divorcio a Lorena. Héctor sintió cómo se le tensaban los hombros. Le respondió que estas cosas tomaban tiempo, que no podía simplemente llegar y decirle a su esposa que quería divorciarse sin una estrategia clara, que había bienes compartidos, cuentas bancarias conjuntas, un departamento a nombre de ambos, que necesitaba hablar con abogados, preparar papeles, hacerlo todo de forma civilizada. Pero Sabrina no quería escuchar sobre logística. Le dijo que llevaban meses juntos y que ella estaba cansada de esconderse, que sus amigas ya le preguntaban por qué seguía saliendo con un hombre casado, que ella no había dejado a su novio anterior para convertirse en la otra. Héctor intentó calmarla. Le dijo que lo entendía, que solo necesitaba un poco más de tiempo, que pronto sería anunciado como director de operaciones y que después de eso, con su nueva posición asegurada, podría manejar el divorcio sin que afectara su imagen profesional. Le prometió que para finales de año estarían juntos públicamente. Sabrina lo miró con esos ojos verdes que tanto lo habían atraído al principio, pero ahora había algo diferente en ellos, desconfianza. Le dijo que más le valía cumplir, porque ella no iba a seguir esperando eternamente, y salió de la oficina dejando a Héctor con una sensación de incomodidad que no pudo sacudirse durante todo el fin de semana. La presión de Sabrina se volvió constante en las semanas siguientes. Mensajes de texto a deshoras preguntándole cuándo iba a actuar. Comentarios pasivo-agresivos durante las reuniones de trabajo. Miradas de reproche cuando Héctor mencionaba cualquier cosa relacionada con Lorena. En una ocasión, durante un almuerzo en un restaurante de Wynwood, donde supuestamente estaban revisando conceptos creativos, Sabrina dejó caer que había estado investigando abogados de divorcio y que conocía a uno muy bueno que podría agilizar todo el proceso. Héctor se molestó y le dijo que dejara de presionarlo, que él manejaría su matrimonio como mejor le pareciera. Sabrina se levantó de la mesa sin terminar su ensalada y lo dejó con la cuenta. Esa noche, Héctor tuvo que enviarle flores a su oficina con una disculpa para que ella volviera a hablarle. Mientras tanto, Lorena ejecutaba su plan con una precisión que hubiera impresionado a cualquier estratega militar.
Cada mañana se levantaba, seguía su rutina exacta de siempre. Llegaba a la oficina con una sonrisa profesional y se sumergía en su trabajo, como si su vida personal fuera perfectamente estable. En las reuniones generales donde coincidía con Héctor y Sabrina, Lorena era cordial, incluso amable. Les preguntaba cómo iban sus proyectos, felicitaba las campañas exitosas, ofrecía sugerencias constructivas cuando era apropiado. Su comportamiento desconcertaba a todos. Los colegas que habían presenciado la escena en el evento del hotel esperaban drama, confrontaciones, tal vez incluso un escándalo público. Pero Lorena no les daba nada de eso. Era la profesional impecable de siempre. Esta fachada tenía un propósito calculado. Lorena sabía que mientras ella mantuviera la compostura, Héctor y Sabrina bajarían la guardia. Si ella actuaba como si no supiera nada o como si no le importara, ellos se sentirían seguros para seguir cometiendo errores. Y vaya que los cometieron. Héctor se volvió descuidado con sus correos electrónicos, dejando conversaciones comprometedoras sin borrar. Sabrina comenzó a hablar abiertamente con algunas colegas sobre su relación con el director de creación, asumiendo que nadie le reportaría esas conversaciones a Lorena. Pero en una oficina, los chismes viajan más rápido que los correos electrónicos oficiales. Y varias personas, algunas por lealtad a Lorena y otras simplemente porque disfrutaban del drama, le contaban cada detalle. Una mañana de martes, Lorena estaba en la cocina del piso 12 preparándose un té verde cuando entró Melissa, una de las diseñadoras junior del equipo de Héctor. Melissa era tímida, de esas empleadas que siempre llegaban temprano y se iban tarde, que hacían su trabajo sin quejarse, pero que claramente no estaban felices. Miró alrededor para asegurarse de que estaban solas y luego se acercó a Lorena con nerviosismo evidente. Le dijo en voz baja que necesitaba contarle algo, que Sabrina había estado presumiendo en el baño de mujeres la semana anterior sobre cómo pronto sería la esposa del director de operaciones, que había dicho que Héctor ya estaba tramitando su divorcio y que para el verano ella estaría usando su apellido. Melissa se veía genuinamente incómoda mientras relataba esto, como si le doliera ser la mensajera de malas noticias. Lorena le agradeció con calma. Le dijo que apreciaba su honestidad y le preguntó si estaría dispuesta a repetir eso en un contexto más formal si fuera necesario. Melissa asintió sin dudarlo. Lorena también se aseguró de mantener una relación cercana con personas clave en otros departamentos. Almorzaba regularmente con la directora de Recursos Humanos, una mujer llamada Graciela, que llevaba 15 años en la empresa y que valoraba la integridad por encima de todo. En una de esas comidas, Lorena mencionó casualmente que había notado ciertas dinámicas preocupantes en algunos equipos, que había escuchado rumores sobre favoritismo y relaciones inapropiadas que podrían estar afectando la moral de los empleados. No mencionó nombres, pero tampoco hacía falta. Graciela había trabajado el tiempo suficiente en la empresa para saber exactamente de qué estaba hablando Lorena. Le dijo que mientras no hubiera quejas formales, no podía actuar oficialmente, pero que si alguien presentaba una denuncia documentada, ella personalmente se encargaría de que se investigara a fondo. Lorena guardó esa información como otra pieza del rompecabezas. Claudio Ortega se había convertido en el aliado más valioso de Lorena durante este proceso. Se reunían cada 3 o 4 días, siempre en lugares diferentes para no crear patrones que pudieran ser notados. Cafés en Coconut Grove, restaurantes en Miami Beach, incluso una vez en un parque donde caminaron mientras revisaban documentos en la tablet de Claudio. Él le explicaba los aspectos legales de cada movimiento que hacían, le mostraba precedentes de casos similares, le advertía sobre posibles contratiempos. Pero más allá del apoyo legal, Claudio le daba algo que Lorena no había tenido en meses. Alguien en quien confiar completamente,
Alguien que la escuchaba sin juzgarla, que entendía su estrategia sin cuestionarla, que estaba ahí no porque tuviera algo que ganar, sino simplemente porque se preocupaba por ella. En una de esas reuniones, mientras compartían una botella de vino blanco en un restaurante italiano de Coral Gables, Claudio le preguntó a Lorena si realmente quería seguir adelante con todo esto. Le dijo que todavía estaba a tiempo de detenerse, de tomar un camino diferente, que podía simplemente pedir el divorcio, tomar su parte de los bienes y seguir adelante con su vida sin la complicación de exponer a Héctor públicamente. Lorena tomó un sorbo de su vino y le respondió con una claridad que no dejaba espacio para dudas. No se trataba solo de venganza, aunque no iba a negar que había un elemento de justicia poética en todo esto. Se trataba de principios. Héctor no solo la había traicionado como esposa, la había humillado públicamente frente a sus colegas, había usado su posición de poder para favorecer a su amante, perjudicando a empleados talentosos que merecían las mismas oportunidades. Había violado códigos éticos que existían precisamente para prevenir este tipo de situaciones. Y Lorena no iba a permitir que él saliera impune de todo eso solo porque terminar un matrimonio ya era suficientemente doloroso. Si iba a sufrir, al menos se aseguraría de que él también pagara un precio. El dossier que Lorena y Claudio prepararon para el Comité Internacional fue una obra maestra de documentación estratégica. Tenía 63 páginas de análisis detallado sobre mejores prácticas de conducta ética en empresas multinacionales. Incluía estadísticas sobre cómo el favoritismo y las relaciones jerárquicas inapropiadas afectaban la productividad y la retención de talento. Citaba políticas de empresas líderes en el mercado y recomendaba implementaciones similares para la empresa fusionada. Y enterrados dentro de todo ese contenido académico y profesional estaban los casos de estudio. 3 ejemplos concretos de situaciones problemáticas que actualmente existían en la empresa. No mencionaban nombres directamente, pero cualquiera con acceso a los registros internos podría identificar de inmediato que el caso B se refería al departamento de creatividad, al director que aprobaba aumentos injustificados para una coordinadora con menos antigüedad que sus compañeros, que cargaba cenas románticas a la cuenta corporativa, que rechazaba propuestas de diseñadores experimentados para favorecer las ideas de esa misma coordinadora. Lorena envió el dossier directamente al buzón del Comité Internacional 3 semanas antes de la gran reunión de fusión. Lo envió un domingo por la noche desde su casa, usando su correo personal de Gmail para no dejar rastros en el sistema corporativo. Adjuntó una carta de presentación formal explicando que era una gerente de la empresa que estaba genuinamente preocupada por mantener los estándares éticos después de la fusión. Que había preparado este análisis por iniciativa propia porque creía en la misión de la empresa y quería contribuir a su éxito futuro. Firmó con su nombre completo y su título, pero también incluyó una nota solicitando discreción durante la revisión del material debido a la sensibilidad de algunos de los casos documentados. 2 días después, Lorena recibió un correo electrónico del director del Comité Internacional, un ejecutivo alemán llamado Klaus Bergmann. Era breve, pero significativo. Estimada señora Ávila, hemos recibido su informe y lo encontramos extremadamente valioso para nuestro proceso de evaluación. Nos gustaría programar una videollamada con usted para discutir algunos de los puntos en mayor detalle. Por favor, manténgase disponible durante las próximas semanas. Su contribución no pasará desapercibida. Lorena leyó ese correo 5 veces, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Habían picado el anzuelo. El comité estaba tomando en serio su informe. La videollamada con Klaus Bergmann y otros 2 miembros del comité se llevó a cabo una semana después.
Lorena se encerró en una sala de conferencias vacía durante su hora de almuerzo, con su laptop conectada a la red privada. Durante 45 minutos respondió preguntas detalladas sobre sus hallazgos. Klaus quería saber cómo había obtenido la información, si había verificado la autenticidad de los documentos, si había confrontado a las personas involucradas. Lorena respondió con profesionalismo impecable. Explicó que todo provenía de fuentes públicas dentro de la empresa, registros de gastos accesibles para gerentes de su nivel, testimonios voluntarios de colegas preocupados, que no había confrontado a nadie porque su objetivo no era crear conflicto, sino proveer información objetiva para la toma de decisiones. Klaus parecía impresionado. Le dijo que el comité tomaría todo esto en consideración durante su evaluación final, que valoraban empleados con su nivel de compromiso e integridad. Mientras todo esto sucedía en el trasfondo, la vida en la oficina continuaba su curso aparentemente normal. Se anunció la fecha de la gran reunión de fusión internacional. Sería un evento masivo en el salón ejecutivo del piso 20, con transmisión en vivo para todas las oficinas regionales. Asistirían los miembros del Comité Internacional, el CEO actual, todos los vicepresidentes, los candidatos a las nuevas posiciones ejecutivas y una selección de gerentes clave de diferentes departamentos. También habría prensa especializada en negocios y representantes de los inversionistas principales. Era el tipo de evento que definía carreras y que marcaría el futuro de la empresa por los próximos 5 años. Héctor estaba eufórico durante las semanas previas. Todos asumían que sería anunciado como el nuevo director de operaciones. Su trabajo hablaba por sí mismo, o al menos eso creían todos. Había liderado campañas exitosas que habían aumentado la visibilidad de la marca en mercados clave. Tenía buenas relaciones con clientes importantes. Su equipo creativo había ganado premios internacionales. En el papel era el candidato perfecto. Comenzó a actuar como si el puesto ya fuera suyo. Hacía comentarios sobre los cambios que implementaría cuando tuviera más autoridad. Hablaba sobre reestructurar departamentos y traer talento nuevo. En una reunión general, incluso mencionó que estaría buscando promover a coordinadores prometedores a posiciones de mayor responsabilidad, mirando directamente a Sabrina cuando lo dijo. Lorena observaba todo esto con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Mientras Héctor construía castillos en el aire, ella sabía que los cimientos ya estaban minados. Mientras Sabrina soñaba con convertirse en la esposa del director de operaciones, Lorena sabía que ese título nunca llegaría. Mientras sus colegas especulaban sobre cómo sería trabajar bajo el nuevo liderazgo de Héctor, Lorena ya sabía que habría un anuncio muy diferente. Y cada vez que Héctor llegaba a casa hablando emocionado sobre la reunión, sobre cómo sería su gran momento, Lorena asentía y le decía que estaba orgullosa de él, porque en su mente ya no era su esposo. Era simplemente un hombre que estaba a punto de aprender una lección muy cara sobre las consecuencias de sus acciones. La noche antes de la reunión de fusión, Lorena se permitió un momento de reflexión. Estaba sola en el departamento porque Héctor había salido con algunos colegas a celebrar anticipadamente su ascenso. Ella se sirvió una copa de vino tinto, su favorito de una viña en Napa Valley, que guardaba para ocasiones especiales, y salió al balcón. Miami brillaba frente a ella, millones de luces parpadeando en la oscuridad como estrellas terrestres. Pensó en los últimos meses, en todo el dolor que había sentido, en todas las noches que había llorado en silencio en el baño, mientras Héctor dormía ajeno a su sufrimiento. Pensó en la humillación del evento en el hotel, en las miradas de lástima de sus colegas, en la sonrisa burlona de Sabrina, y pensó en lo que vendría mañana. La justicia tenía muchas formas, y la que Lorena había elegido era la más dulce de todas. Dejar que tu enemigo cavara su propia tumba
mientras tú sostenías la pala. La mañana del día de la reunión de fusión internacional amaneció con un cielo despejado sobre Miami, como si el universo mismo estuviera preparando el escenario para lo que estaba por suceder. Lorena Ávila se despertó a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada cuando se vio al espejo. Era la mirada de alguien que sabe que está a punto de cruzar un punto sin retorno. Se dio una ducha larga, dejando que el agua caliente relajara cada músculo de su cuerpo. Eligió su traje con cuidado, un conjunto azul marino de corte impecable, zapatos de tacón que la hacían ver poderosa, pero no intimidante, aretes discretos de plata. Se maquilló, resaltando sus ojos castaños, esos ojos que habían visto tanto en los últimos meses, pero que ahora brillaban con determinación renovada. Cuando salió de la recámara, Héctor ya estaba despierto, vistiéndose con un traje gris que había mandado a hacer especialmente para esta ocasión. Estaba silbando una melodía alegre, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Durante el trayecto a la oficina, Héctor no dejó de hablar. Repasó mentalmente su discurso de aceptación, especuló sobre quiénes más serían promovidos. Incluso mencionó que tal vez deberían celebrar esa noche en algún restaurante elegante de Brickell. Lorena manejaba su BMW plateado con la vista fija en el tráfico de la mañana, respondiendo con monosílabos cuando era necesario. Héctor no notó su silencio porque estaba demasiado absorto en sus propias fantasías de grandeza. Cuando llegaron al edificio corporativo, él le dio un beso rápido en la mejilla y le dijo que nos vemos arriba. Lorena lo vio alejarse hacia los elevadores con esa confianza arrogante que siempre lo había caracterizado. Y supo que en unas horas esa confianza se habría evaporado como agua bajo el sol de Miami. El salón ejecutivo del piso 20 había sido transformado para la ocasión. Filas de sillas tapizadas en terciopelo negro estaban perfectamente alineadas frente a un escenario elevado con un podio de acrílico y una pantalla gigante para presentaciones. Las paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y el océano más allá. Había mesas con café, jugos y pasteles daneses para los asistentes. Camarógrafos preparaban sus equipos para la transmisión en vivo. Reporteros de publicaciones especializadas en negocios revisaban sus notas. El ambiente vibraba con esa energía particular que precede a los eventos importantes, esa mezcla de anticipación y nerviosismo colectivo. Héctor entró al salón como si fuera el dueño del lugar, saludando a ejecutivos, estrechando manos con inversionistas, riendo con colegas. Sabrina Torres llegó minutos después, usando un vestido color crema que la hacía ver profesional, pero seductora. Se sentó en la tercera fila, desde donde tenía una vista perfecta del escenario. Cada vez que Héctor pasaba cerca, intercambiaban miradas cargadas de significado. Ella estaba radiante, claramente imaginándose como la futura esposa del director de operaciones, ya planeando las cenas de gala y los viajes internacionales que vendrían con ese título. Lorena entró al salón cuando ya estaba casi lleno. Varios colegas la saludaron con respeto, algunos incluso con admiración genuina porque su reputación como gerente era impecable. Ella eligió un asiento en la quinta fila del lado izquierdo, una posición que le daba buena vista del escenario, pero que no llamaba demasiado la atención. Sacó su teléfono y revisó un mensaje que acababa de llegar de Claudio. Estoy contigo aunque no esté ahí. Sea cual sea el resultado, ya ganaste. Lorena sonrió levemente y guardó el teléfono justo cuando las luces del salón se atenuaron parcialmente, señalando que el evento estaba por comenzar. El CEO de la empresa, un hombre de 60 años llamado Robert Morrison, subió al escenario seguido por los 3 miembros del Comité Internacional. Klaus Bergmann, el ejecutivo alemán que había revisado el dossier de Lorena,
una mujer japonesa llamada Yuki Tanaka, que era especialista en recursos humanos, y un inversionista francés llamado Pierre Dubois. Los cuatro se sentaron en sillas dispuestas al lado del podio mientras Robert se acercaba al micrófono. Dio la bienvenida a todos los presentes, habló sobre la importancia histórica de esta fusión, sobre cómo representaba el futuro de la empresa en un mercado global cada vez más competitivo. Su voz resonaba con ese tono de autoridad que solo viene con décadas de experiencia al más alto nivel corporativo. Después de los discursos introductorios sobre la visión de la empresa fusionada y los mercados que planeaban conquistar, Robert anunció que procederían a presentar la nueva estructura de liderazgo. La pantalla gigante detrás de él cobró vida mostrando un organigrama complejo con nombres y títulos. Comenzó con las posiciones más altas: el nuevo vicepresidente ejecutivo, el director financiero global, el jefe de operaciones internacionales. Cada anuncio venía acompañado de aplausos corteses. Héctor estaba sentado en la segunda fila, con la espalda recta y una sonrisa anticipatoria en el rostro. Sabrina no le quitaba los ojos de encima, prácticamente vibrando de emoción en su asiento. Robert llegó finalmente a la posición de director de operaciones para la región de las Américas. Héctor se preparó para levantarse, ajustándose mentalmente la corbata y pensando en las primeras palabras que diría cuando subiera al escenario. Pero las palabras que salieron de la boca de Robert no fueron las que nadie esperaba. Antes de anunciar esta posición, el CEO hizo una pausa y explicó que el Comité Internacional había identificado la necesidad de fortalecer primero las estructuras de liderazgo en áreas críticas como marketing estratégico y comunicaciones corporativas, que después de una evaluación exhaustiva y considerando iniciativas sobresalientes de mejora organizacional, habían decidido crear una nueva posición: Directora General de Marketing para todas las operaciones globales. La sala quedó en silencio expectante. Robert sonrió y dijo el nombre que cambiaría todo: Lorena Ávila. El murmullo de sorpresa que recorrió el salón fue casi palpable. Cabezas giraron para buscarla entre las filas. Héctor se volteó tan rápido que casi se lastima el cuello, con una expresión de confusión total en el rostro. Sabrina palideció visiblemente, su boca abriéndose en una O perfecta de shock. Y Lorena, con una calma que parecía sobrenatural, se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario con pasos medidos y seguros. Klaus Bergman tomó el micrófono mientras Lorena subía las escaleras laterales. Explicó con su acento alemán preciso que la señora Ávila había presentado un informe estratégico excepcional sobre conducta ética y transparencia corporativa que había impresionado profundamente al comité, que su análisis había revelado áreas críticas de mejora en la estructura organizacional actual, que su visión para integrar estándares éticos con eficiencia operativa era exactamente lo que la empresa fusionada necesitaba, que además de su nuevo rol como directora general de marketing, también supervisaría la implementación de las nuevas políticas de conducta profesional en todas las regiones. Lorena llegó al podio y aceptó el micrófono que Robert le extendía con una sonrisa genuina. Los flashes de las cámaras la capturaron en ese momento, de pie frente a más de 200 personas, con la ciudad de Miami brillando a sus espaldas a través de las ventanas. Tomó un segundo para mirar directamente a Héctor, quien seguía en su asiento con la cara descompuesta, y luego dirigió su atención a toda la audiencia. Agradeció al comité por la confianza depositada en ella. Habló sobre su visión para el Departamento de Marketing Global, sobre la importancia de mantener la integridad en todas las operaciones corporativas. Y entonces, con una elegancia que solo viene con la convicción absoluta de estar en el lado correcto de la justicia, dijo las palabras que resonarían en esa sala durante años.
Creo firmemente que toda empresa exitosa debe saber separar el verdadero talento de la deslealtad. Debe poder identificar cuándo las relaciones personales están comprometiendo decisiones profesionales. Debe tener el coraje de actuar cuando hay evidencia de que los estándares éticos están siendo violados. Porque al final del día, ninguna campaña creativa, ningún proyecto exitoso, ningún número impresionante en una hoja de cálculo justifica construir una cultura donde el favoritismo y los conflictos de interés son tolerados. La pausa que siguió fue cargada con un significado que solo algunas personas en la sala entendieron completamente. Pero Héctor lo entendió. Su rostro pasó del shock inicial a una palidez enfermiza mientras procesaba las implicaciones de lo que Lorena acababa de decir. Klaus Bergman volvió a tomar el micrófono y anunció que, basándose en las recomendaciones del informe de Lorena, el comité había iniciado una serie de investigaciones internas sobre posibles violaciones a las políticas de conducta profesional, que se habían identificado varios casos problemáticos que requerían acción inmediata, que como parte de la reestructuración habría transferencias de personal y en algunos casos separaciones de empleados cuyas conductas no alineaban con los valores de la empresa fusionada. No mencionó nombres específicos, pero la forma en que miró hacia donde estaba sentado Héctor no dejó dudas sobre a quién se refería. El resto de la reunión transcurrió en una especie de nebulosa surrealista para Héctor. Anunciaron otras posiciones, hablaron sobre cronogramas de implementación, respondieron preguntas de los inversionistas, pero él no procesaba nada de eso. Estaba atrapado en la horrible comprensión de que su esposa, la mujer a quien había traicionado y humillado públicamente, acababa de ejecutar la venganza más perfecta imaginable. No solo le había quitado el ascenso que él consideraba garantizado, sino que lo había expuesto frente a las personas más importantes de la industria sin siquiera tener que mencionar su nombre directamente. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a levantarse, varios colegas se acercaron a felicitar a Lorena. Héctor intentó escabullirse rápido del salón, pero Robert Morrison lo detuvo en la salida y le pidió que pasara por su oficina antes de irse a casa ese día. Sabrina salió del salón como un relámpago, con lágrimas de rabia y humillación corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. 2 días después, recibiría la notificación oficial de su transferencia a la oficina de Santiago de Chile, una posición lateral que técnicamente no era una degradación, pero que todos entenderían como un castigo disfrazado. Ella renunciaría antes de aceptar esa transferencia, enviando un correo explosivo a Recursos Humanos donde culpaba a Héctor de haberle prometido cosas que nunca cumplió, de haberla usado y después abandonado cuando las cosas se complicaron. Ese correo solo sirvió para añadir más evidencia al caso que ya se estaba construyendo contra él. La reunión de Héctor con Robert Morrison esa tarde fue breve y brutal. El CEO le mostró extractos del dossier que Lorena había preparado, incluyendo los correos comprometedores, los registros de gastos sospechosos, los testimonios de empleados que se sentían perjudicados por su favoritismo hacia Sabrina. Le explicó que aunque podían haberlo despedido por causa justificada, le estaban ofreciendo la opción de renunciar voluntariamente para evitar un escándalo mayor que pudiera afectar la fusión. Héctor intentó defenderse, argumentar que todo era malinterpretado, que Lorena estaba actuando por despecho, pero Robert levantó la mano y le dijo que ya era suficiente, que tenía hasta el final del día para presentar su carta de renuncia o se iniciaría un proceso formal de terminación que mancharía permanentemente su reputación en la industria. Héctor regresó a su oficina como un muerto en vida. Se sentó en su silla de cuero ejecutivo, que ya no sería suya por mucho tiempo, y miró por la ventana hacia la ciudad, que había sido testigo de su ascenso y ahora presenciaría su caída.
redactó una carta de renuncia de 3 párrafos, formal y fría, sin admitir culpabilidad, pero sin poder negar nada tampoco. La envió por correo electrónico a Recursos Humanos y después comenzó a empacar sus cosas personales en una caja de cartón. Fotos enmarcadas, algunos premios de campañas pasadas, libros de diseño que había coleccionado durante años. Todo cabía en una sola caja, y eso le pareció devastadoramente simbólico. Esa noche, cuando Héctor llegó al departamento que había compartido con Lorena, ella ya no estaba ahí. Sus cosas habían sido empacadas profesionalmente y movidas a un apartamento nuevo que había rentado en Coconut Grove. Lorena le había dejado una nota en la isla de la cocina. Era breve y directa. Los papeles del divorcio llegarán la próxima semana. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. No intentes llamarme ni buscarme. No hay nada más que decir. Las llaves del departamento estaban junto a la nota. Héctor la leyó 3 veces, sintiendo cómo cada palabra era como un clavo en el ataúd de la vida que había construido y destruido con sus propias manos. 2 semanas después, Lorena estaba de pie en su nueva oficina en el piso 21, un espacio amplio, con paredes de cristal y una vista espectacular de la bahía. Su escritorio de caoba ocupaba el centro de la sala, rodeado de estanterías con libros de estrategia de mercado y plantas que añadían vida al espacio. En las paredes había arte contemporáneo que ella misma había elegido, piezas que hablaban de fuerza y renovación. Claudio Ortega estaba sentado en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio, con 2 copas de champán en la pequeña mesa de centro entre ellos. Habían estado conversando durante la última hora, repasando todo lo que había sucedido, todas las piezas que habían tenido que mover para llegar a este momento. Claudio levantó su copa y propuso un brindis, por la justicia bien servida. Lorena chocó su copa con la de él, pero después negó con la cabeza suavemente. No fue solo por justicia, fue por recordarme a mí misma que valgo más que cualquier humillación, que mi talento no depende de un hombre que no supo valorarme, que puedo reconstruir mi vida desde los cimientos y hacerla más fuerte de lo que era antes. Claudio la miró con esa admiración silenciosa que siempre había tenido por ella, intensificada ahora por todo lo que había presenciado en los últimos meses. Le dijo que siempre había sabido que ella era extraordinaria, desde sus días en la universidad, que había sido un honor poder ayudarla en esto. Lorena tomó un sorbo de su champán y caminó hacia las ventanas. Desde su nueva oficina podía ver gran parte de Miami extendiéndose ante ella como un mapa de posibilidades infinitas. Pensó en Héctor, quien probablemente estaba en ese momento revisando ofertas de trabajo en otras ciudades, su reputación manchada por rumores que ya circulaban en la industria. Pensó en Sabrina, quien había tenido que mudarse de vuelta con sus padres después de renunciar su sueño de ser la esposa de un ejecutivo poderoso evaporado como espejismo en el desierto. Y pensó en ella misma, en la mujer que había sido y en la mujer en la que se había convertido. No sintió el triunfo explosivo que había imaginado. No hubo fuegos artificiales ni euforia descontrolada. Lo que sintió fue algo más profundo y más duradero: paz. La paz de saber que había elegido respetarse a sí misma por encima de mantener una apariencia de normalidad. La paz de saber que había usado su inteligencia para construir algo mejor en lugar de quedarse atrapada en el rol de víctima. La paz de entender que la mejor venganza no era destruir a su enemigo, sino construirse a sí misma tan alto que él se volviera irrelevante. Volteó hacia Claudio y le dijo algo que había estado procesando durante semanas. Sabes, todos hablan de perdonar y olvidar, como si esa fuera siempre la respuesta correcta. Pero nadie habla de cómo a veces amarte a ti misma significa no perdonar. Significa establecer consecuencias. Significa decir que esto no está bien y que no voy a pretender que lo está solo para mantener la paz. Y eso no me hace vengativa o amargada, me hace íntegra.
Claudio asintió, entendiendo que no esperaba respuesta. Era una reflexión para sí misma, una manera de cerrar este capítulo de su vida con claridad absoluta sobre quién era y qué valoraba. El sol comenzó a ponerse sobre Miami, tiñendo el cielo de naranjas y rosas brillantes que se reflejaban en las ventanas de los rascacielos. Lorena se quedó ahí de pie con su copa de champaña en la mano, sintiendo cómo cada fibra de su ser se alineaba con una verdad fundamental. Había sobrevivido a una traición que hubiera destruido a muchos. Había tomado su dolor y lo había transformado en poder. Había llorado en privado, pero había ganado en público. Y ahora, de pie en su nueva oficina con un título que representaba años de trabajo duro y talento genuino, Lorena Ávila finalmente entendió que algunas cosas en la vida sabían mejor que el amor. La justicia era una de ellas, pero más dulce aún era el sabor de amarse lo suficiente como para nunca conformarse con menos de lo que merecía. Hay momentos en la vida donde el dolor nos pone de rodillas y nos obliga a tomar decisiones que definirán quiénes somos realmente. Lorena pudo haber elegido el camino fácil: llorar en silencio, aceptar la humillación, perdonar sin consecuencias y seguir adelante fingiendo que nada había pasado. Muchos le hubieran dicho que esa era la opción madura, la opción noble, pero ella entendió algo que pocos comprenden. Amarse a uno mismo a veces significa establecer límites tan firmes que parecen muros. Significa decir no acepto esto y estar dispuesta a enfrentar las consecuencias de esa postura. La historia de Lorena nos enseña que la venganza no siempre es un acto de odio ciego o de amargura destructiva. A veces es simplemente justicia administrada por quien tiene el derecho de exigirla. Cuando alguien te traiciona públicamente, cuando alguien usa su poder para humillarte frente a otros, cuando alguien viola no solo tu confianza personal, sino también principios éticos que afectan a más personas, quedarse callada no es virtud, es complicidad con la injusticia. Lorena no destruyó a Héctor por despecho, simplemente removió la alfombra bajo la cual él había escondido sus faltas y dejó que la luz revelara lo que siempre estuvo ahí. Lo más poderoso de esta historia no es la caída de Héctor, sino el renacimiento de Lorena. Ella pudo haberse quedado atrapada en el papel de víctima, alimentando su dolor con resentimiento hasta que la consumiera por completo. Pero eligió transformar ese dolor en combustible para construir algo mejor. Usó su inteligencia, su paciencia, su capacidad estratégica no solo para exponer la verdad, sino para posicionarse en un lugar donde su talento fuera finalmente reconocido, sin la sombra de un matrimonio que ya no servía para nada más que para mantener apariencias. Esta historia nos recuerda que perdonar no es la única respuesta válida ante una traición. Que a veces la sanación viene no de olvidar lo que nos hicieron, sino de asegurarnos de que quien nos lastimó entienda que sus acciones tienen consecuencias reales. Que amarte a ti misma significa valorar tu dignidad por encima de la comodidad de mantener la paz. Y que las mejores victorias no son las que gritas desde los tejados, sino las que construyes en silencio mientras otros subestiman tu poder. Al final, Lorena no necesitó que Héctor le pidiera perdón. No necesitó escucharlo suplicar por una segunda oportunidad. No necesitó cerradura, porque ella ya había construido una puerta completamente nueva hacia un futuro donde él simplemente no existía. Y esa es la lección más grande de todas, que la mejor forma de superar a quien te traicionó no es destruirlo, sino construirte tan alta que cuando mires hacia abajo ya ni siquiera lo veas. Hay traiciones que no se perdonan, se administran, y después de administrarlas, te levantas, te sacudes el polvo y caminas hacia adelante sabiendo que valiste cada segundo de estrategia, cada noche sin dormir, planeando tu siguiente movimiento, cada lágrima que derramaste en privado mientras sonreías en público.
Porque al final del camino, cuando estés de pie en tu nueva oficina, mirando el horizonte de posibilidades que se extiende ante ti, entenderás que algunas cosas en la vida saben mucho mejor que el amor. La justicia es una de ellas. Pero más dulce aún es el sabor de amarte lo suficiente como para nunca conformarte con menos de lo que mereces. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.